El día de hoy estaremos hablando sobre fábulas hindúes. Esto entra en la categoría de literatura antigua, por ahí si quieren checar hay un video en mi canal en el que ya habíamos abordado este tema, pero este es en el que nos estaremos concentrando el día de hoy. Y entrando de lleno en materia, mis queridos lectores, ¿qué es el hinduismo? El hinduismo es una de las religiones predominantes de la India. De hecho, esta palabra significa religión eterna y es del sufijo ismo, que se desprende de lo que define el brahmanismo. Los brahmanes son los sacerdotes de las castas altas. Llevan este nombre para diferenciarse de otras religiones. Y algo que me parece muy curioso e importante de mencionar es que muchos de los conceptos, mucha de la ideología del hinduismo realmente ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Cosas como el vegetarianismo, la meditación, el yoga y el karma se desprenden de lo que ellos denominan los Vedas. Este es un conjunto de 4 libros, los títulos se están apareciendo ahora en pantalla, que contienen todo lo que ellos consideran la sabiduría sagrada y todo lo que rige sus vidas, cómo comportarse en sociedad, cómo comportarse respecto a la familia, respecto al matrimonio, está encerrado en este conjunto de 4 libros, que por supuesto es inevitable que todo eso se vea reflejado en la literatura que ellos escribieron. Como les comentaba al principio de este video, las fábulas pertenecen precisamente a la literatura antigua y uno de los objetivos de toda la literatura cuando recién surgió en las distintas civilizaciones era preservar lo que cada pueblo era y representaba, sobre todo desde el plano de la religión y desde el plano de las costumbres. Se escribía para que las futuras generaciones entendieran todos estos conceptos y se apropiaran de ellos, que no se quedaran simplemente como algo que se escribió, sino que se estuviera aportando siempre algo al lector. Y de hecho, analizando las fábulas del hinduismo nos damos cuenta de que efectivamente es un tipo de literatura que abraza mucho el transmitir un mensaje, el edificar, el construir en el lector cuando está analizando el escrito y no se queda solo en una historia. Podemos ver, por ejemplo, que todos los elementos que conforman todas las fuerzas actuantes de la historia tienen una identidad propia. Ya sean personas, ya sean animales o ya sean objetos, todos los elementos interactúan entre sí y tienen una función muy específica y muy fuerte dentro de todos los relatos, que de hecho es algo que vamos a ver en una de las fábulas que voy a leerles un poquito más adelante. ¿Qué más hay que tomar en cuenta cuando nos metemos a analizar la literatura hindú? Ellos creen en el politeísmo, creen en diversidad de dioses, en dioses benévolos, en dioses malévolos, creen en la reencarnación. Ellos consideran que si realizan buenas acciones en esta vida serán recompensados en una próxima y también al revés, si realizan malas acciones van a ser castigados en próximas vidas. De aquí que ellos tengan este concepto de siempre estar en armonía con todo lo que les rodea, con todo en la vida, con la naturaleza, con las demás personas, precisamente por este tema del politeísmo. Y es algo que inevitablemente vamos a encontrar en sus historias. Otro de los conceptos que me parecen muy curiosos a mí en lo personal es cómo se maneja el tema del matrimonio. El matrimonio es considerado como una relación de confianza absoluta, confianza sagrada. Y obviamente las bodas están pensadas para recordar a las parejas que todo lo que les rodea en ese instante de la ceremonia es un simbolismo de todo lo que ellos van a representar de ahí en adelante, de todo lo que ya representan y de lo que va a implicar que ellos decidan unir sus vidas. El relato que voy a compartirles ahora se llama La niña Laucha transformada en Laucha. En breve paréntesis, Laucha significa ratoncito. Y empezamos este relato. Está el padre de una ermita realizando rituales de purificación cuando de pronto va pasando un águila y de su pico se cae el pequeño ratoncito, una ratoncita hembra que cae en la mano del padre y él al darse cuenta de lo que es, la coloca en la baranda, realiza nuevamente su ritual de purificación y con el poder de su pureza la transforma en una niña. Y luego la lleva a su hogar y le dice a su mujer, que no tenía hijos, que van a criar a esta niña como suya propia porque ha llegado a sus vidas como una hija. Así que pasan los años y cuando la niña tiene edad suficiente para contraer matrimonio, la esposa le dice al padre, oye, hay que conseguir un buen marido para nuestra hija, alguien que sea digno de ella. El marido recuerda unos fragmentos del libro de la sabiduría, que esto sí se los voy a compartir textual como viene,
Y dice así: tienes razón, querida, hay un proverbio. Si una niña espera todavía, se da a ella quien quiere. Cásala pues en tierna edad. Así aconsejan los sabios engendrados del cielo. Si ella no casada ni purificada, demasiado tiempo en el hogar aguarda, ya no podrá casarse y será una solterona miserable. El padre entonces, evitando faltas, la casó al tiempo indicado. Donde quiera puede haber un marido, bueno, indiferente o malo. Trataré de darla a alguien de su propia clase. Tú conoces el dicho, siguió diciendo el esposo. Donde hay mucha riqueza y similar honra familiar, el casamiento es seguro. No así entre un rico y un pobre. Tiene dinero, mira bien y conocimiento de libros. Buena familia, juventud, posición y fidelidad. Así que empieza esta búsqueda por encontrar un marido que sea digno de su hija. Obviamente, como todo padre, se dirige primero al que él considera el mejor de todos los pretendientes. Va con el Sol y le pregunta: oye, ¿te gustaría casarte con mi hija? El Sol accede y la niña es la que tiene que aprobar si va a proseguir el casamiento. Así que van y le preguntan a la niña qué opina. Y ella responde: yo no quiero casarme con el Sol porque es demasiado hirviente, es demasiado caliente y no lo podría amar. Así que le preguntan al Sol si conoce a alguien que sea aún más grande y aún más perfecto que él. Y el Sol les responde que sí, que las nubes son mejores que él, porque cuando ellas pasan, él desaparece. Así que le preguntan a la niña: ¿te gustaría casarte con la nube? Nuevamente ella dice que no, que las nubes son demasiado frías y demasiado oscuras, que ella necesita algo diferente. Le preguntan a las nubes si hay alguien que sea más perfecto que ellas. Ellas responden que sí, que el viento es aún más perfecto, porque cuando él sopla, ellas se tienen que ir. Y le preguntan a la niña qué opina respecto a casarse con el viento. No, él no es para mí porque es demasiado inquieto y yo quiero a alguien que sea más estable. Le preguntan al viento si conocen a alguien que sea más perfecto que él. Y él responde que la montaña es majestuosa y perfecta porque nada la puede mover del lugar. Pero la niña responde que efectivamente nada la mueve de sitio, es una terca y no quiere casarse con la montaña. Ok, montaña, ¿existe alguien que sea más perfecto que tú? La montaña responde que sí, las lauchas, los pequeños ratoncitos, son más perfectos que ella porque tienen la capacidad de hacer agujeros en ella. Así que el padre busca una pequeña laucha y se la presenta a su hija y le dice: ¿te gusta este ratoncito para que sea tu esposo? Y cuando ella lo ve no puede evitar sentirse enamorada y sentir que está hecha para casarse con ese ratoncito. Querido padre, transfórmame en un ratón y dame a él. Entonces podré tener casa como es costumbre entre mi gente. Y su padre, mediante el poder mágico de su santidad, la transformó en un ratoncito y se la entregó a él. Por eso digo, aunque la montaña, el sol, la nube y el viento fueran pretendientes a sus pies, la niña se transformó en laucha. Difícilmente se vence a la naturaleza. Y aquí brilla lo que les comentaba antes. Las fábulas tienen ese mensaje, buscar transmitir esa sabiduría que en este caso viene citada de manera textual. Y aquí nos lleva a la reflexión respecto a cómo no es necesario aspirar a algo que sea perfecto para la niña, porque ella necesitaba encontrar algo que fuera como ella y algo con lo que pudiera sentirse identificada, feliz, plena y cómoda. Igualmente podemos ver reflejado cómo es la cultura del matrimonio en el hinduismo. Vemos que a pesar de que sí, ya está lista para casarse y la vamos a casar sí o sí, pero no era una decisión que fueran a tomar sin su consentimiento. Ella tenía permiso de analizar a los pretendientes y de decidir si iba a proceder o no el matrimonio, lo que me pareció algo que es muy bonito. Y así, en cada uno de los relatos, que de hecho yo sí les recomiendo mucho este tomo de fábulas que es del grupo editorial Tomo. Son ediciones muy baratas y además están todas muy padres. Pero bueno, dejando de lado ese breve paréntesis, chicos, creo que como reflexión, ya para ir cerrando el video, debe de quedarnos esto. Y les hago la invitación, de verdad, si ustedes van a leer una fábula, un cuento, una novela, lo que sea,
que sea de una cultura diferente a la suya, a la nuestra, háganlo de una manera analítica, dispuestos a disfrutar y dispuestos a entender. Porque si abren cualquier libro que pertenece a una cultura diferente y se quedan clavados en el no entiendo de qué está hablando, son puras tonterías, o sea, no son tonterías, simplemente que están dirigidas a alguien que abraza una cultura diferente a la tuya. Y cuando nos adentramos un poquito en esa cultura nos damos cuenta de lo valioso que es lo que estamos leyendo. De ahí que al principio del video les compartiera un poquito de lo que es el hinduismo, porque es necesario adentrarnos un poco para comprender la complejidad y al mismo tiempo lo sencillo que es abrazar esta cultura. Así que nada, chicos, si les ha gustado este relato les invito a que busquen más leyendas, más historias que abrazan la sabiduría del hinduismo. Es algo muy interesante de analizar. Todo lo que pertenece a la literatura antigua en realidad me resulta muy interesante porque nos habla del principio de todo, de lo que le interesaba verdaderamente a la gente conservar, preservar y que llegara a conocerse en un futuro, que se logró, por eso estamos aquí. Y nada, chicos, cierro con esta invitación. Les recuerdo que el mundo está hecho de historias y que nos vamos a ver en un próximo video. No se olviden de comentar en la parte de abajo qué les ha parecido, qué opinan de este tipo de leyendas y si les gustaría seguir leyendo al respecto. Nos vemos, chicos, en un próximo video.